23, uno de mis pasajes favoritos. Cada día leo y estudio, me encanta. También tenemos la responsabilidad de enseñar a los jóvenes y el año pasado y el otro año estuvimos un buen tiempo estudiando estos pasajes y para mi vida ha sido algo hermoso entender, fui animado, quizás los jóvenes también, muchas veces exhortados. Me encanta este sermón, el mejor predicador de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Y voy a compartir Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23. El sermón del monte comienza en el capítulo 5 hasta el versículo 7, pero solamente vamos a tocar 3 versículos. El Señor, cerrando su sermón, da como la idea implícitamente de que hay personas que no tienen una fe genuina, que son falsos. Leemos Mateo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pueden tomar asiento? Como decía, el Señor, cerrando la idea de todo lo que viene enseñando en el capítulo 5, 6, 7, termina en conclusión del versículo 24 al 29, dando el que oyere pues estas palabras, dice, que el que oyere este sermón y lo ponga, le oyere estas palabras y las hace, le manda a hacer esas palabras, obedecerlas, dice que le va a comparar con un hombre prudente, un hombre sabio, o sea, la palabra de Dios. Pero anteriormente comienza a cerrar su sermón también y advierte algo acerca de tener una fe genuina, acerca de quiénes tienen una fe genuina y quiénes no. Dice, versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pensaba esto y decía, bueno, todas las personas, meditando en este pasaje, que reconozcan a Dios como Señor, que reconozcan a Dios como el Dios Todopoderoso, que le llamen, que le digan, que tengan una correcta teología acerca de quién es Dios, quién es Él, que tengan conceptos de Dios o de las Escrituras mismas, no son personas, o sea, eso no es una evidencia que sean verdaderos convertidos o que tengan una fe verdadera, porque vemos que hay muchas personas con conocimiento acerca de Dios, pero sin embargo no dan evidencia que tienen una fe genuina. Son conocimientos, es reconocer quién es Dios, y eso no nos da seguridad. Y esto puede ser muy peligroso, demasiado peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque quizás podemos pensar que solo por llamar al Señor o a Dios como Señor, reconocer quién es Él, como decía, tener una teología correcta acerca de quién es Él, eso nos puede dar un tipo de seguridad en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro estado eterno. Pero no es así. Puede ser, como el Señor nos muestra en este pasaje, que estemos siendo engañados. No por otras personas, no por alguien que nos haya engañado, sino por nosotros mismos, por nuestro corazón. Creyendo ser algo que no somos, creyéndonos ser cristianos, pero sin embargo estar alejado de Dios, estar de espaldas hacia Él, autoengañarnos a nosotros mismos, solamente por tener concepto acerca de quién es Dios o reconocerle a Él como Señor. Y en contraste, vemos que Él sigue el pasaje del versículo que estamos leyendo, 21. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
todo el Sermón del Monte nos manda a hacer algo. No nos manda el Señor a estar estático, a ser cristianos que están ahí, sin hacer nada. Nos manda y demanda que hagamos algo. Y viendo este pasaje nos manda a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero acá no es que el Señor está mandando a hacer algo para obtener la salvación. Dentro de todo el contexto no está hablando de eso. Podemos ver. Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No está hablando acerca de hacer algo para obtener la salvación. Encontramos en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, lo leo, que por gracia, un pasaje muy conocido, porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Podríamos citar muchos pasajes más acerca de la salvación, que es el don de Dios, que viene de parte de Él. No tenemos que hacer nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bueno, este es el resultado. Hacer la voluntad de Dios es el resultado de haberte arrepentido. Es el resultado de tener un corazón rendido a Cristo. El resultado de haberte humillado delante de Él, de tener un corazón contrito y humillado, de ser pobres en espíritu, de reconocer tu pobreza espiritual, que necesitabas de la gracia de Él. Ese es el resultado. Pero por consiguiente, Él nos dice que ahora tenemos que hacer la voluntad de Él, de mi Padre. Esas son las personas que poseen una fe genuina. Esas personas se deleitan en hacer la voluntad de Dios, se gozan. Y el Sermón del Monte nos manda a hacer la voluntad de Él. Y muchas cosas más, muchas enseñanzas más, pero no nos manda a estar estático. Si queremos ver a alguien con una fe genuina, es esa persona que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero tengamos cuidado con esto, pero tengamos cuidado de confiar en lo que podemos hacer. ¿De qué manera lo hacemos? El versículo 22 nos advierte el Señor. Leemos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De qué nos está hablando el Señor? De lo terrible, que es que muchas personas están confiando en sus obras, en lo que pueden hacer con sus capacidades, confiando en sus obras humanas, confiando en lo que pueden hacer con sus propias fuerzas, pensando que esto tiene algún tipo de peso delante de Dios, que eso equivala para entrar en el reino de los cielos. Pero no es así, de lo contrario, nada, pero nada de lo que podamos hacer nos hace digno de entrar en el reino de los cielos. Solamente eso es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En aquel día, cuando el Señor juzgue al mundo y tengamos que rendir cuenta delante de Él, quizás podrá decir, Señor, como estas personas, Señor, Señor, nosotros hicimos tal cosa, hicimos actos evangelísticos, Señor, Señor, hice muchas aperturas en la iglesia, Señor, he predicado los jueves, los domingos, hemos ido a las cárceles, hemos ido a visitar enfermos, a orar por ellos. Señor, Señor. Quizás podríamos pensar muchos de esa manera, que pensando que por las cosas que hacemos vamos a entrar en el reino de los cielos, o que eso da evidencia de que somos genuinos, que poseemos una fe genuina. La pregunta es, ¿tú crees que esto es una evidencia de una fe genuina? ¿Tú crees que esto es suficiente para entrar en el reino de los cielos? Puedes que hagas todas estas cosas, y es correcto que la hagamos, cada uno de nosotros. Pero sin embargo, estar alejado de Dios, estar de espaldas de Dios, estando siendo engañados por nosotros mismos.
Y cerrando el versículo 23, encontramos una de las declaraciones más terribles en las Escrituras, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Leemos, Él dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste encontrarnos en esta situación cuando estemos delante de Él, creyendo siempre que nuestra vida siempre fue una vida que estaba consagrada a Dios, creyendo ser cristianos, creyendo haber tenido una fe genuina, y cuando estemos delante del Señor nos diga: ¿sabes? Nunca te conocí. Tú decías que me conocías. Tú decías que me conocías. Pero nunca tuviste una relación íntima conmigo. Nunca tuviste comunión. Nunca te deleitaste en hacer mi voluntad. Nunca. Tú vivías alejado de mí. Tú has entrado por el camino ancho. No has entrado por el camino angosto. Tú te has deleitado en pecar. Por lo tanto, apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Más literal dice: apartaos aquellos que se deleitan en pecar. Aquellos que practican el pecado. Apartaos, porque no entrarán en el reino de los cielos. Qué terrible encontrarnos en esta situación, pensando siempre que por haber reconocido al Señor, por haber tenido un conocimiento acerca de quién es Él, por haber hecho cosas para Él, cosas espirituales, porque vemos, profetizaron, echaron fuera demonios, hicimos milagros, todas cosas espirituales. Quizás podamos pensar que eso tiene algún peso, como decíamos, para entrar en el reino de los cielos, pero el Señor se pare delante de nosotros y nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que se deleitan en pecar. Qué triste y qué terrible sería para nosotros estar siendo engañados. Siempre le repetimos a los jóvenes, cuando estamos en las clases de los sábados, escuela bíblica, que no crean que porque sus padres vengan a la iglesia ellos son cristianos. El ser cristiano es vivir como Cristo, es haberte arrepentido, es poner tus ojos en Cristo. O sea, no crean que por estar en este lugar vamos a ser cristianos. Podemos estar siendo engañados. Hacer las cosas que hacen los demás cristianos, pero sin embargo estar de espalda a Dios. Y esto es muy triste, que el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. En ese momento, cuando estemos delante de Él, no vamos a tener oportunidad de arrepentimiento, ya va a ser tarde. Hoy es el periodo de tiempo que tenemos para poder arrepentirnos. Si hoy podemos entender que nuestra vida solamente era un cristianismo superficial, si entendemos que estábamos viviendo de espalda a Dios, entonces hoy puedes decir: Señor, me arrepiento, vengo a ti, corro a ti, quiero poseer esa fe genuina. Y como siempre hacemos el llamado de correr a Cristo, de abrazarse a Él, de seguirle, de tomar tu cruz cada día y seguirle a pesar de todas las cosas. La Biblia nos manda a que nos examinemos cada día si estamos en la fe. Y esa es mi oración por mi familia, por la iglesia cada día, que podamos examinarnos, que tengamos cuidado de no estar siendo engañados, que nuestra fe sea una fe genuina y no una fe falsa, porque cuando estemos delante del Señor no vamos a tener oportunidad de arrepentimiento. Esto es lo que quería compartir con ustedes y me pesa cada día pensar en este pasaje. Tuve 2 semanas preparándolo, eligiendo el pasaje. Iba a hablar de la santidad y primeramente el Señor habla en nuestras vidas y meditamos, no porque hagamos cosas o porque hagamos una apertura o porque tengamos actividades en la iglesia, debemos meditar en nuestras vidas. Y le ruego al Señor que también ustedes puedan meditar en sus vidas. Oramos y empezamos la reunión. Señor, estamos agradecidos por tu palabra.
porque ella nos confronta cada día. Por eso te doy gracias por eso. Gracias por esta oportunidad que tenemos de explicar tu palabra y rogamos que seamos fieles cada día a la hora de exponerla. Y ruego por mis hermanos y por aquellas personas que están siendo engañadas por sí mismas. Que tú puedas abrir los ojos espirituales y que puedan correr hacia ti. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Te rogamos, Padre, de tus misericordias para con ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando al Señor.